F más tarde. A ver. Todas las veces que Chivas ha arrancado los torneos cortos, sumando 9 de 9, es decir, ganando sus primeros 3 partidos, lo más lejos que ha llegado, ve tu risa nerviosa, es cuartos de final. Ya. ¿Ok? Ya. Cuartos de final. Me Esto también es un encanta. hecho, ¿ok? Sí, ¿sabes a mí qué es lo que me encanta? Dímelo, dímelo. La incomodidad que le genera a algunos No. detractores del Digo rebaño. algo. Porque tú hasta hace unos, A mí me ¿qué? encanta. 20 días apoyabas al... No, un poquito más. Un mes No, no. apoyabas al rebaño. De Ya acuerdo. no. Me encanta la incomodidad Pero yo que les nunca le he ido genera a el buen Chivas. momento de Guadalajara. No, no me incomoda. De hecho, fuera del aire, Julia y José Ramón son testigos. Les decía qué refrescante es que Chivas ande tan bien y el América tan mal. Sí, la verdad que Pues la sí. verdad, es lo que es. ahora- Cambia la conversación. Pues sí, pero nadie se ha agrandado. O sea, que hablemos del líder y que el líder sea Guadalajara, pues es mera coincidencia, no es que nos agrandemos. Te voy a decir un dato. A ti que te gusta, sí, estas estadísticas de Chivas. Ahí te va uno muy similar, Por favor. pero ahora del América. A ver. Ningún equipo que no ha marcado un solo gol en las 3 primeras fechas de un torneo corto ha logrado salir campeón del fútbol mexicano. Me encanta ese dato, me encanta. Me parece espectacular. Entonces, todo pinta para que América no sea campeón y Chivas tampoco, porque se quedarían en cuartos de final, según la historia reciente. Según la historia, pero la historia Abrazo, está para mi Adal. cambiarse, Sergio. Fuerte abrazo para ti y a todos allá en Sports Center. Recibimos el pase y les damos a todos la más cordial de las bienvenidas. Estaremos hablando de la selección mexicana de fútbol que se prepara para el par de compromisos que va a tener ante la selección de Panamá y la selección de Bolivia. César Caballero está pendiente del Tri horas antes de la partida del viaje de la selección mexicana de fútbol para encarar el primero de estos 2 compromisos. César, fuerte abrazo para que nos cuentes cómo va el trámite, el papeleo de los 2 futbolistas de Guadalajara. Ledesma y Gutiérrez, ¿hay luz verde? ¿Podrán jugar? ¿Sabes algo o todavía nada? Hola Dalito, ¿cómo estás? Saludos para todos en la espectacular mesa de fútbol picante. Tanto nosotros como la FMF, como Javier Aguirre, como los jugadores siguen a la espera de la respuesta para que estos futbolistas puedan jugar. Hasta este momento no podrían hacerlo. Sin embargo, en unos minutos más te cuento los detalles de qué es lo que ocurre al interior de la selección mexicana. Pues entonces regresamos de inmediato contigo. Saludo a mis compañeros y nos enlazamos otra vez con César Caballero para que nos vaya contando novedades de la selección mexicana de fútbol. Bueno, ya hablábamos el tema de las Águilas del América que no ha podido marcar en lo que llevamos de este torneo. Ojo porque es un dato pesado. Ojo a esto, 56 años. 56 años tuvieron que pasar para que el América tuviera un arranque de torneo como este, en donde no ha podido marcar un solo gol luego de 3 fechas. Hay que hacer un viaje en el pasado, largo. Lo que ocurría ya en 1970, donde pasaron 3 juegos sin que el América pudiera marcar al menos un gol. Estaremos hablando también de las Chivas Rayadas de el Guadalajara. El momento que atraviesa el equipo de Milito, ya lo decía el propio técnico del Chiverío, todavía hay muchas cosas por mejorar. Es cierto, han tenido rivales que quizás no les han exigido demasiado en las primeras fechas. Ojo al calendario, lo que se viene para el rebaño en los próximos compromisos. Atlético de San Luis, Mazatlán y después empieza un túnel bravo frente al América, Cruz Azul y el conjunto bicampeón del fútbol mexicano. Hablamos de el Toluca. Es lo que le viene a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Que quede claro que nadie se agranda con las Chivas, que quede claro. Mesa de lujo, espectacular, decía César Caballero. Sí, la mesa espectacular, mis compañeros también. Dionisio Estrada, el señor Héctor Huerta y mi chivo hermano Jorge Pietrasanta. Voy con ellos para saludar a mis compañeros. Pietriña, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Mi querido chivo hermano, todo muy bien. Héctor Huerta, qué placer. ¿Qué pasó? Diony King. Diony King. Siempre son grandes las mesas cuando están ellos dos. Me encantó el pase. ¿Te gustó? Me encantó el pase. Tú simplemente dijiste, vamos a hablar del líder. Y Dip se engancha. No dijiste el Guadalajara, pues el líder, punto. No dije esas payasadas del frío de la Exacto. cima. Y es... Exacto, que frío y que el calendario indica que viene que San Luis lo ha arrancado mal, Mazatlán, que es un desastre, y luego viene un equipo que no ha hecho un solo gol en el torneo, ¿no? Sí. Se supone que esos 3 serían rivales asequibles para el Guadalajara.
Se supone, nada más. Se supone. Pero esto apenas empieza. Es cierto. Señor Huerta, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, señor Adalito. ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien aquí? Qué gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente, señor. ¿Seguro? Igualmente. ¿Seguro? Sí. Le costó. Me costó Tuve que obligar al aire porque cuando llegó usted a saludar a Pietra no me dijo. Igualmente. Aunque sea falso, lo acepto con cariño. Sí. ¿De qué quiere hablar hoy? De lo que usted diga, yo estoy listo para todo. ¿Seguro? De lo que usted diga. Trae de todo y para todos, Y como siempre. este año vengo bravo, así que échale lo que quiera. ¡Órale! Si quiere hablamos de golf o de tenis, de lo que También. No, golf, ni una ni otra. Los dominan los dos, ¿eh? Lo que usted Los quiera. dos deportes los dominan, Lamentablemente Chivermano. ni usted ni Diony King no nos gusta. no les gusta. Yo sé que a mi chivermano sí le gusta. Sí, sí. A mí me gusta el tenis, cuando quieras podemos jugar. Muy No, bien. espero que me aceptes no solamente con la gente que de alto Con nivel. mucho gusto y te perfil invito que a tú te donde mueves. quieras, a No sé donde si sea- quieras. El golf A no. comer, a cenar, a donde quieras. No soy VIP, no entro en ese rasero, no. ¿Sabes jugar golf? El golf no, una vez fui y nada más fui a levantar pasto, no le pegué a la pelotita. No te voy a poder invitar a jugar. Pero en el tenis sí. No te voy a poder Tiene invitar a años jugar. que no lo juego, Ah, pero por eso no pero sí lo jugué. Lo jugué, imagínate. ¿Cuántos años tiene el señor Franco? ¿42? Ah, caray. No, ¿No? Yo no llego ni al cuarto piso, imagínate. No llegas. No, llegado. No, pues no. Yo por ahí de... ¿Qué te gusta? Hay gente que es de buena. entre el 90 y el 2000 le pegaba con Hay todo. gente que es buena para la grilla antes de los 40. ¿Sí? Hay ¿Así? gente que después de los 40 mejora. Ah, sí. Ok. ¿Algo más que quieran sacar? ¿Que quieran No, ventilar, o todo podemos bien, todo empezar con tranquilo. información Y deportiva? sí, Un hablemos... poquito como envidia. ¿será? Hablemos... ¿Usted ¿Usted cree? Pero ¿sabe qué? Hablemos del líder. Pues sí, del líder. Y vienen los partidos de la selección, que cuando arrancamos con América o Chivas de América, un programa, no como lo vamos a hacer, ¿no? Supuestamente vamos a hablar de la selección. No, la primero. selección. Ah, sí. No, porque digo yo, entonces también le estamos restando importancia a estos juegos porque son los juegos de los jugadores de la Liga MX y porque es Pero es buena Bolivia. selección, no es mala, ¿eh? No, por eso digo yo me gustaría que arrancáramos hablando de la selección. ¿no? Así vamos Bueno, hay una junta de producción en donde sugerimos los temas. Si llegas temprano, le puedes decir al productor. Como él decidió que ahora vayamos con César, Es que no vamos es hablar con César temprano, Caballero es para que nos sentido cuente común. Nada novedades más. de la selección mexicana Olfato de periodístico. fútbol. César Caballero, ya nos adelantabas el tema de Richie Ledesma y de Brian Gutiérrez. Por ahora todavía no hay luz verde, ¿verdad? Para que puedan Bless you. tener participación. Gracias. Jesús me ayude. Así es, Adal, todavía no llega la respuesta por parte de US Soccer que permitiría que Richard Ledesma y Brian Gutiérrez puedan tener minutos de actividad con la selección mexicana en estos duelos amistosos ante la selección de Panamá y ante la selección de Bolivia. Los dos futbolistas de las Chivas de Guadalajara han trabajado con normalidad al interior del centro de alto rendimiento, van a realizar el viaje con el resto de sus compañeros, claro, por supuesto, conscientes de que es muy probable que no puedan tener minutos de actividad ante panameños ni ante bolivianos. Sin embargo, Javier Aguirre quiere tenerlos de cerca, quiere seguirlos conociendo, sabe perfectamente que son opciones frescas que podría tener la selección mexicana de fútbol de cara a la recta final del proceso rumbo al Mundial de 2026 y por qué no, tal vez pensar que en algún momento de esta gira se pueda destrabar la situación, que venga esa respuesta positiva por parte de US Soccer y que sí tenga la posibilidad de utilizarlos en el terreno de juego, ya sea ante Panamá o ya sea ante Bolivia. Repito, hasta este momento, dicho documento que liberaría a los futbolistas no ha llegado, sin embargo van a viajar con el resto del equipo. Javier Aguirre está muy interesado en seguir trabajando con ellos y tratar de conocerlos a fondo de cara a lo que será la recta final antes de la lista definitiva. ¿Qué novedades en la concentración, César, de cara al viaje? Bien, hicieron trabajo de fútbol el día de hoy por la mañana al interior del centro de alto rendimiento. En estos momentos, tanto los seleccionados como el cuerpo técnico están comiendo. En cuanto finalice la comida, van a salir de aquí del CAR con dirección al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde tomarán el vuelo charter que los llevará a Panamá. El día de hoy se hizo trabajo de fútbol por la mañana, lo que me cuentan una práctica intensa, una práctica donde se nota que todos estos futbolistas saben que las oportunidades se van terminando para convencer a Javier Aguirre y estar en la próxima Copa del Mundo, entonces se siente esa competencia interna en estos momentos al interior del centro de alto rendimiento. Todavía no hay un bosquejo de la posible alineación que utilizaría Javier Aguirre. Lo que me han dicho es que no se hizo, digamos, interescuadras el día de hoy, pero es probable que veamos a gente como Gil Mora, que veamos a gente como Israel Reyes, como Jorge Sánchez, como Jesús Gallardo. Una de las dudas que tiene en este momento el Vasco es el tema de la portería. Luis Malagón, el Tala Rangel son los que han venido encabezando el proceso, pero ahí está
está también Acevedo levantando la mano, y quizás la segunda duda importante que tenga el Vasco para este primer encuentro frente a Panamá, pues es el tema de la delantera. Armando González es un chico mexicano que ha hecho muy bien las cosas, que viene de ser campeón goleador, que ha iniciado calientito también este clausura 2026, y la competencia directa sería Germán Berterame. Seguramente en la última práctica ya en territorio panameño, ahí se tendrán que despejar todas las dudas, pero poco a poco va despejando las incógnitas Javier Aguirre de cara a estos duelos amistosos, primero en Panamá y luego en Bolivia. Sobre el tema Berterame, César, me imagino no cambia para nada los planes de su participación con la selección en este par de compromisos, entendiendo la negociación que existe para que sea nuevo futbolista de Inter Miami, ¿no? Por ahora no. Luce inminente su salida al Inter de Miami, sin embargo, pues hasta el momento esta operación no se ha concretado. El futbolista sigue perteneciendo a los Rayados de Monterrey, los cuales están de acuerdo en prestar a sus elementos para esta gira tanto por Centro y Sudamérica, así que no cambian los planes al día de hoy. Germán Berterame va a realizar el viaje con el resto de los compañeros. Es muy probable que tenga minutos de actividad frente a la selección de Panamá. Repito, vamos a ver si lo hace como titular, porque la Hormiga González realmente ha levantado la mano con fuerza y sí está levantando ciertas dudas en el cuerpo técnico mexicano, pero por ahora Germán Berterame está más que considerado, y en aproximadamente 45 minutos más saldrá con el resto del equipo del Centro de Alto Rendimiento para volar a Panamá. ¿Algo más, César? Informarles que el conjunto mexicano llegará aproximadamente a las 7:30 de la noche, tiempo de Panamá. Allá estarán ya nuestros compañeros, allá estará León Lecanda para continuar con esta cobertura previa a lo que serán estos juegos frente a panameños y bolivianos, que parecieran no ser tan importantes, pero de verdad, créeme, son las últimas oportunidades para tratar de convencer a Javier Aguirre, y por eso les decía, ese ambiente de competencia interna feroz que hoy se vive al interior del Centro de Alto Rendimiento. No se vende, ¿verdad? El Centro de Alto Rendimiento, César, porque ahí veo que dice se vende terreno. Pues digan dónde, pues ya comprar. Pide informes. Pide informes, Cesarito, para ver si nos conviene o no. Fíjatelo bien. No Sí. Pues mira, yo de todos modos, saliendo de aquí, voy a escribir al número que ahí trae. Sí, pide informes. Esperamos, y a lo mejor ya podremos entrar y salir sin problema. Exacto, igual y nos alcanza ya podemos entrar y salir sin bronca, exacto. Perfecto, César, gracias. Te mandamos un abrazo, estamos pendientes. Saludos para todos, abrazo. A ver, uno pensaría, Pietra, que no va a haber mal obra por parte de US Soccer, ni mucho menos, ¿no? Quizás es lo que demora un trámite de este tipo. Pues o que estén defendiendo ahí al futbolista sin entregar documentos, ¿se puede dar? Para que no se los vayan a quitar. ¿Pero cuándo se mandó? Creo que el jueves, ¿no? Apenas. Tiene poco, sí. Jueves. Entonces ponle que se metió el fin de semana, sábado, domingo, yo no sé si eso influye por allá. Pero ya es martes. Antes del fin de semana. Y aquí tenemos mañana, ¿no? Lunes, martes, y mañana debe estar, ¿no? Pues mañana debería estar. Por ahí dice, no piensa mal y acertarás. A mí sí se me hizo como que ya. Sobre todo el trámite de Brian Gutiérrez, que es más sencillo. Pero ¿sabes qué, Pietra? Pero aunque haya alguna mala actitud o mala leche por parte de US Soccer, leche es que igual y dicen, pues aquí tengo un par de activos que me pueden funcionar más adelante. Pero si el jugador dice, yo ya me decanto por México, entonces ya no importa el que de pronto la US Soccer quiera entorpecer el tema, ¿no? O retrasarlo. La cosa es porque por eso se le terminas convocando, porque aparentemente ellos ya habrían declarado que se inclinarían por México. Sí, como sucedió con Cendejas y a la mera hora. Pero ahí hubo un mal manejo de situaciones, que también entiendo, ¿eh? Cendejas, si hubiera querido, estaría con México. Él se decantó con Estados Unidos y punto. No. Pero Fue el trato. Sí, pero al final se decantó. Dijo, bueno, acá me están tratando de la patada, órale. Pero ya lo que voy es de que estos jugadores ya dijeron, nos interesa estar con México. Entonces ya no importa si US Soccer o quiera convencerlos para que se queden con ellos. Si ellos están ya convencidos, no debería haber ningún inconveniente. No sería la primera vez, a mí me da una sensación, me da la sensación, o sea, ¿no crees en los jugadores entonces, lo que estoy diciendo? No, los jugadores, entonces, pero por ahí vienen otro tipo de situaciones y ofertas y lo que me digas que los hagan que decidan otra cosa. En aquella reunión que tuvieron con Martino no les comentó nada de Cendejas. Comentó lo de Chicharito, ¿te acuerdas? Sí. Porque ella no lo llamaba a la selección. Sí, comentó, privado, ¿no? Comentó lo de Funes Mori, comentó de Alexis Vega. En ese momento dijo que Alexis Vega era un jugador que no servía para ir a Europa.
Así de claro fue. El Oye, Tata Martino no mencionó nada de Cendejas. Cendejas, era interesante porque ahí pareció un error administrativo, ¿no? Sí. El que no le dieron la atención como tenía que corresponder, que le mandaron a alguien a la escalinata del camión, así lo firma. Saliendo del hotel de concentración. ¿Cómo fírmale aquí, verdad? Pues cómo, espérame. Sí. Esto es un asunto serio, ¿no? A mí me da la sensación, repito, no es información, es la sensación que yo tengo que en muchas de estas gestiones tiene mucho que ver Rafa Márquez, porque está tratando ya de sembrar Armar su equipo. para cuando a él le toque cosechar Y y hace tener a su muy equipo. Claro, bien. por eso digo, si es una gestión de Rafa, hace muy bien. Lo digo porque quizá hay que darle la oportunidad, por supuesto. Pero Brian Gutiérrez, hay una sobrepoblación en el medio campo y se antoja complicado que pueda ganarse un puesto. Ojalá que ande en condiciones. Richie Ledesma quizá por la necesidad en esa posición, Hoy es ¿no? una sobrepoblación, pero para el 2030, Exacto. Por eso digo, para la checa Copa si del va a haber Mundo. un... Por eso dice. No, por eso digo ahorita. Pero Rafa ya está. Rafa fue al Mundial Sub-20. Rafa ha estado viendo a los jovencitos. Rafa seguramente está. Oye, Javier, ahorita que no podemos llamar a futbolistas de Europa, aprovechemos para ver a otros jugadores. Capaz que alguno te llene el ojo para el Mundial. Y de paso, pues vamos haciendo los trámites para que Brian y Richie estén con nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí es una muy buena gestión de grupo. Me parece, digo, Richie ya estuvo en Europa y es un jugador que en cualquier momento podría regresar allá. Brian tiene calidad y capacidad y todavía la edad, ¿no? 22 años para poder ir allá. Entonces, pensando en el futuro está súper bien y por ahí uno se cuela, porque el caso, por ejemplo, de la Hormiga González, que decía César Caballero, genera dudas, para mí está generando certezas, ¿no? Como para ser el tercer delantero de la selección nacional. Por encima de Berterame. Me parece. Lo que pasa es que si Berterame sigue manteniendo también el ritmo y hay una carrera parejera entre los dos, ya sabemos que Aguirre, uno, fue el que abrió la puerta al debate De los desde hace 20 y tantos años con los naturalizados. Y segundo, él pesa mucho el tema de la experiencia. Y en ese aspecto, para él, Berterame es el jugador experimentado. Pero a ver, yo no descarto. Estamos hablando de que mientras por la lateral de la derecha no sepamos qué onda, ahí está Richie Ledesma. Y mientras en el centro delantero pueda competir Armando González, son otras dos opciones que se pueden subir a la lista del 2026. Se parece que serían las únicas, ¿no? Lo de Brian estoy de acuerdo contigo, porque además lleva muy poquito acá. Y otro que muy silencito ahí va Acevedo, ¿no? Porque Acevedo, un tercer portero, que si al final decide Ochoa, Acevedo será el sacrificado. Porque el Tal y Malagón están dentro. Sí. O sea, no hay duda, ¿no? Pues los tres están. Ochoa también lo va a meter. Pero Acevedo debió ir desde el Mundial pasado como tercer portero, ¿no? Pues sí. Igual que Santiago debió ir desde el Mundial pasado, Santiago Jiménez. Es que ahora en Jalisco no les tenemos tantos porteros para el Mundial, pues. Siempre todos los porteros son de Jalisco. Sí, ¿no te has fijado en eso? Sí, Bueno, pero tienes toda la Chivas sí razón. está aportando como para convertirse en la base de la selección. si todos los Jalisco no, pero las Chivas sí. si todos los Huerta, porteros son de está aportando Jalisco, muchos No, el Tal es de ¿Qué futbolistas. está Jalisco, pasando no, el Tal ahí? es de Jalisco, pero antes eran Tala, los tres. Memo Por Ochoa eso. de Jalisco. Por eso. Corona de Jalisco. Entonces se están dejando de trabajar bien. Michel de Jalisco. Michel. Entonces están dejando de trabajar bien. Si los otros nunca han trabajado bien y ustedes siempre han aportado Bueno, porteros, se están dejando de trabajar bien. es que Y también- eso que ya tienen un Porque si ahí está- exgobernador si ahí que es está Tala asistente Rangel. técnico Espérame, allá en Tala España. Rangel. Pero espérame, es que el Atlas tiene un portero Colombiano. No deja ningún mexicano, pues. Es un gran portero, no te deja nadie. El Atlas era una fábrica de Sí, porteros. es cierto. Sí. Ahorita no está produciendo porque pues Camilo no deja salir a nadie. Como el tiempo de Siboldi. Siboldi duró 2 años de titular del Atlas y luego lo compraron. Orlegui no ha podido vender a Camilo. Si lo hubiera podido vender, ya lo hubiera vendido desde cuándo, pero pues siempre ha querido mucho dinero por él. Y Camilo no deja que salga ningún portero. Pepe Hernández, que fue su suplente eterno, y ahora está en Querétaro, de suplente también. Y ahora tiene otro chico ahí, Sánchez, pero pues no, nadie lo deja jugar Camilo. Ya les decía yo de estos futbolistas que aporta Chivas, y eso tampoco es Pietra, Dion y Héctor para decir, que sea grande, además yo creo que es No, bueno. pero significa algo, ¿eh? Si Guadalajara, Sí tiene por algo. obligación propia, está que tenga solamente futbolistas mexicanos, Sí. pues es bueno que en selección se refleje eso, ¿no? Si Pero están en totalmente. selección quiere decir que la cosa va bien. O sea, no es para echarle flores nada más a Guadalajara, No. porque sí, no, pues, se lo merecen que estén. No, pero durante temporadas han dicho, los mejores mexicanos no están en Guadalajara. Sí. Hoy podemos decir que sí hay varios de los mejores mexicanos que están en Chivas. Por eso es que aporta a la mayor y por eso es que aporta a la sub-20 para esta... Pero cuando Chivas anda bien, Jorge, la mayoría de los jugadores o sea, el equipo que más convoca jugadores a selección es Chivas. Sí. Acuérdate con Almeida, ¿cuántos había en la selección?
Orbelín, estaba Pizarro, estaba el Maza estaba todavía, el Maza ya no estaba. El mismo Alan Pulido. No, pero estaba el lateral por izquierda, que era de León. Alan Pulido estaba. ¿El Aris Hernández? El Aris Hernández, el Gallito. Estaba, Bueno, tenía muchos jugadores en selección. No me acuerdo si Pulido, fíjate. Sí. También, ¿verdad? El Pulido, Diego Martínez, ¿quién más estaba en esa selección de? También en la de Chepo había muchos en la selección también, cuando fue campeón en 2006. Omar Bravo, el Bofo Bautista, el Venado Medina. Omar Bravo, Bofo Bautista, muchos fueron al Mundial de 2010. Ahora, estos partidos son importantes porque si bien es cierto, al final de cuentas, de la lista de 26, la mayoría son de la Liga MX, ¿no? Sí. Ahora, aquí es donde de pronto entra un poco quizás lo que es, ¿cómo podríamos decir? La ilógica ¿no? En el tema de que, pero el cuadro titular de la selección está conformado, aunque la base es de la Liga MX, en su mayoría por los que vienen de Europa. Que es natural. 6 o 7 jugadores, ¿no? En ese aspecto. Por eso es la importancia de estos partidos. Porque si la base, al final de cuentas, o la mayoría de los jugadores convocados de los 26 son de la Liga MX, pues es la última oportunidad para muchos. Y también es donde Javier Aguirre es su última oportunidad de acertar en la convocatoria. De decir, de Europa vienen 8, pero de aquí voy a tener que convocar 18 más. Entonces, esos 18 que salgan de la Liga MX, tiene que ser certero Javier Aguirre. O 18, 15 o 16. Llama la atención en esta lista que no haya nadie convocado por el lado izquierdo, extremo izquierdo, no hay. ¿De Chivas dices? En ningún equipo, no hay. No hay lateral izquierdo. Es que no está Alexis Piojo y Vega. Lainez, que juegan del lado derecho, juegan los dos en sus equipos. Y yo creo que ahí es donde va a poder utilizar a Berterame un poco más abierto. Ya. Probablemente, ¿no? Probablemente, para sí. llevarlo al Mundial. A él y a la Hormiga necesita abrir a Berterame a un costado, que ya ha jugado ahí. Sí, ha jugado Sí, ahí. Berterame en Nosotros San Luis lo hizo lo muy bien el otro como día. centro delantero. No, Y con selección lo hizo muy bien el otro día viniendo de fuera. Exacto, entonces Ahí puede ser- sería puede ser una que opción. quiera probar ahí con Berterame en ese lado para tener más oportunidad de que juegue la Hormiga y Sepúlveda algunos Y que minutos. llevara al Mundial a los dos, a la Hormiga y a Fíjate, Verte. puede ser. Bueno. Con Santi y con Raúl. Vamos con Héctor Yo Tello. nada más pregunto, ¿hoy el Chucky lo ven dentro de los 26? No. Pues primero que agarre equipo, ¿no? Sí. Tristemente, porque pues yo pensaba que sí, que podía afianzarse en la MLS. Oye, el Ahí motivo de la las salida es indisciplina. Y a situaciones extrafútbol. Javier la indisciplina le da urticaria a Javier. Vamos con Héctor Tello para que nos cuentes, Héctor, novedades de Germán Berterame, cómo va esa negociación, esa muy posible salida de los Rayados hacia Miami. Adelante, Héctor. Hola, Adal, saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Mientras Germán Berterame se encuentra entrenando con la selección mexicana de cara a la gira del tricolor allá en Centroamérica y Sudamérica, y a la espera de que Rayados retome actividades en el Barrial esta tarde. Bueno, su transferencia al Inter de Miami está prácticamente acordada. Rayados había estado analizando la oferta. Finalmente no es el pago de la cláusula, es aceptar los 15 millones de dólares que puso sobre la mesa el conjunto de la MLS por el delantero argentino-mexicano, que, bueno, pues ya les había dado el sí en la charla que tuvo con la directiva de Miami y con el propio Lionel Messi. Monterrey obtendrá el 65% de la venta, el resto iría al Atlético de Madrid, cerca de 10 millones de dólares lo que Monterrey tendrá en sus arcas para buscar al sustituto de Germán, o bien esperarse hasta el verano para encontrar quien llene los zapatos del delantero albiazul. Así es que ya la familia alista la mudanza, se ha comenzado a despedir de su círculo cercano acá en la Sultana del Norte, y a la espera del regreso de Germán se dará todo esto, el anuncio oficial y todo lo que conlleva de su traspaso al Inter de Miami. Regreso con ustedes, buenas tardes. Gracias, Héctor, por la información. Ahí está un porcentaje que va también para el Atlético de San Luis, o en este caso el Atlético de Oye, pero Madrid. ya cuando la familia empieza a mover ya las cosas de mudanza, ya es en serio el asunto. Ya está, ya es en serio. Ya está. Ya quiere decir que ya se van. Los primeros en saberlo siempre son la familia. Claro.
y luego el círculo cercano les van avisando. Muchas veces nos hemos enterado de cosas así, ¿verdad? A través de amigos del amigo, y te enteras de eso. Y ya si está formalizando la familia ya la mudanza de Monterrey hacia Miami, pues ya es un hecho, ¿no? Ahora, a Monterrey le va a hacer falta, para este torneo cerca. ¿Necesita fichar a alguien? Necesita fichar a alguien, sí, necesita fichar a alguien. Pero es urgente porque ya queda. No, bueno, poco, todo el mes, queda todo el mes y el 6 de Le quedan 10 días para el mes. Ahora, Porque lo de 16 Marcial ha sido muy flojo. No, muy flojo. ¿Viste cómo cobró el penal? Yo- Una displicencia, le favorece el rebote, pero. Ya metió un gol y 2 asistencias. de gol. mi pregunta es, dentro de estos jugadores que se perderán la liguilla, que irían a la selección, aunque se han formado en México, si Berterame continuara en México, ¿sería convocado por Aguirre en esas 6 semanas? No, pero ya no plantees un escenario que. No, es que al escenario que voy es el siguiente. A Berterame le conviene, por supuesto, ¿Qué? o le juega en contra el que si te vas a ir al Inter Miami, y entonces el Inter Miami No te prestan las 6 no te preste esas 6 semanas. Tú dices que al irse entonces ya no tenga eso. Ya. esas 6 O sea, semanas. ¿tú crees que lo aleja de la selección? No, yo digo que lo aleja por lo menos de esas 6 semanas de convocatoria. Sí. Y entonces, ojo ahí. Pero vete porque- desde antes, porque va a tener. Están ahorita en pretemporada. Sí, O sea, por va a eso. tener un parón ahorita. Porque la MLS empieza que finales de febrero, principios de marzo, Finales de ¿no? febrero, finales de febrero. Entonces de aquí va a tener un mes otra vez parado. O sea, no va a jugar hasta, digamos. No, están en pretemporada. Está bien, pero yo digo que diga que llegue un arreglo. ¿Sabes qué? Pues, ¿cuándo arrancan ustedes? Supongamos, el 7 de marzo. Ok, yo juego con Monterrey hasta el 28 de febrero. Y se mantenga para evitar ese parón que tú estás diciendo. No creo, Diony, porque una vez que un club paga, Bueno, es más, ya ni siquiera juegan porque lo están cuidando. Porque si llega una lesión, después de una operación, Es que te una arriesgas. operación de. Y además financiera, entiendo si ya lo que tiene que compraste, entrenar con su claro, equipo y tiene para que irse entregar la compenetrando documentación, también. ya eso ya no se puede. Pero parón como parón no va a ser. Va a ser pretemporada. Sí, pues pero sí. vas para atrás. Claro, Porque por eso aquí pierde estás en ritmo de potencia. juego. Pero ahí es donde te digo, ya las 6 semanas de entrada entonces se las va a perder. Sí, porque si hubiera estado en México, obviamente es parte de ese O sea, grupo. sí podía ir a ese grupo. Pero por supuesto, si hubiera estado en México. A mí, honestamente, en cuanto al timing, me sorprende. Yo creo que tendría que haberse ido después de la Copa del Mundo. Hablando desde el punto de vista del futbolista. No, de Rayados, se le van a pagar 15 millones que le regalen también una Entonces, pantalla plana de ahí, 100 ojo, pulgadas, ¿no? con esas 6 semanas también, hasta la hormiga agarra ventaja, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, hacemos pausa. Cuando regresemos, hablamos de la América. Qué buena pregunta. Contextualizar bien, no ser injusto, como yo hablé ya en la segunda ronda. Entonces nos comportamos defensivamente muy bien, ofensivamente con problemas, pero normal porque son pocos equipos visitantes que consiguen jugar bien. Después de un segundo partido hasta así, teníamos que ganar sí o sí, y bien, y se complica a partir de un error arbitral, pero si fuera un partido decisivo, ejemplo, si fuera una final, estaría Aguirre, porque no es una lesión. Sensaciones de desconforto, de cansancio, estamos preservando los jugadores justamente porque queremos estar completos a partir de la jornada 4. No se preparen para fuertes emociones. Estamos, el club, el calendario que viene a frente después de este parón, estamos siendo muy prudentes, ¿no? En todos los casos, un poco más de confianza también, pero mi certeza absoluta de que a partir de la fecha 4 el América regresa con toda su fuerza y Palabras del técnico André Jardine de cara al calendario que se le viene enfrente al conjunto de Cuapa, Necaxa, Monterrey, Chivas en el Clásico, Puebla, Tigres, Juárez, Querétaro, Mazatlán y los Pumas. Hacemos un ejercicio con ustedes, señores, en la mesa para ver cuándo creen ustedes que va a ganar el América. Ándale. ¿Hasta cuándo va a ganar, señor Huerta, el conjunto de las Águilas del América? Pues a mí me gustaría que ya siquiera metiera un miserable gol, ¿no? Ya no. ¿Le gustaría? Pues sí, ya que, ¿Es tu deseo? que empate 1-1 con alguien, ya que mete un gol siquiera, ¿no? Ok. Porque eso o que pierda 5-1, pero que mete un gol siquiera, ¿no? O sea, yo creo que ahorita cualquier partido para el América es difícil, ¿eh? Cualquiera. Ya no hay partido fácil para el América. Tomando en cuenta que es un equipo, lo que llamamos en el fútbol, es un equipo chato. No tiene pegada al frente. Y cuando no tienes generación de fútbol, porque te falta un Diego Valdés que hace mucho lo perdió y no lo ha recuperado, y no ha traído a ninguno, y te falta además quien lo defina, ¿de qué te sirve tener en nómina 5 centros delanteros si ninguno hace un mendigo gol?
Es cierto. Si entre los 5 no... Los 5 no hacen un gol. Un gol. En 3 fechas. Son 270 minutos más los adicionales. Contra el Necaxa, ¿gana, pierde o empata? El América pierde. ¿Pierde contra el Necaxa? Pierde con todo. Ahorita pierde con todo. Caray, Pietra, contra el Necaxa. Empata. Empata. A 0. Sí, Jorge, pues Ahora te le fuiste encima sabroso. Conste que mira, yo me mantuve calladito, ¿eh? Me mantuve calladito. ¿Estás de acuerdo, verdad? Pero estoy de acuerdo. Giardini dice la fecha 4, ¿no? Pues yo espero que la fecha 4 realmente sea lo que dice, pero ya menos palabras y más acción por parte del técnico. Díselo a él. Y menos palabras y más acción por parte del señor Giardini y los jugadores a partir de la fecha 4, porque además tendrá trabajando y terminar de recuperar jugadores durante los próximos 12 días por este parón FIFA. Por eso pienso que aunque el América hoy no invite a verlo, porque es aburrido, porque harta, porque desespera, porque es lento. Es predecible. Sí, pero pese a todo, aunque todos sean predecibles, se encuentra la manera de cómo en algún momento... No ha encontrado. Exactamente, no lo ha encontrado. Pero hoy el América... ¿Estás herido? Hoy lo del América... ¿Estás lastimado? El América aburre. No, hablo lo que es. ¿Te duele? No me duele, hablo lo que es. ¿Te incomoda? Si de pronto Guadalajara estuviera jugando como está jugando América, diría lo mismo de Guadalajara, y no es porque estuviera herido ni dolido. Pero en este caso, sí, América no invita a jugarlo. Pese a todo eso... A verlo. A verlo. Pese a todo eso, pero con este parón FIFA, con lo que él dice, de que ya el equipo estará completo. El mexicano vuelve a colocarnos frente a una discusión que no es nueva, pero que cada cierto tiempo regresa con más fuerza, con más ruido y con más presión. ¿Qué pasa cuando un equipo grande deja de ganar? Deja de hacer goles y empieza a perder aquello que lo definía. Porque si algo está quedando claro en este arranque de torneo es que el América no solo está pasando por un mal momento. Está atravesando una etapa donde las dudas empiezan a pesar más que las certezas, y cuando eso ocurre en un club como el América, el impacto es inmediato, mediático, exagerado para algunos, pero inevitable. 3 partidos sin ganar, 3 partidos sin marcar un solo gol. Y no es un calendario asesino, no es una seguidilla imposible. Tijuana, San Luis, Pachuca. Equipos respetables, sí, pero ninguno que, en el papel, deba poner contra las cuerdas a un plantel que viene de ser tricampeón. Y ahí es donde nace la frase que resume todo: si no es crisis, empieza a parecerlo. Porque la crisis no siempre llega de golpe. Muchas veces se anuncia en silencio, con pequeños síntomas que se repiten hasta que ya no se pueden ignorar. El arbitraje aparece en escena, como casi siempre cuando el América está involucrado. Un penal que no se marca, una jugada que no se revisa como debería, una protesta que se hace pública. Y aquí la discusión es doble. Por un lado, sí, hay un error arbitral claro, evidente, revisable, que debió sancionarse. Nadie lo niega. Pero por otro lado, también es cierto que el problema del América no pasa por el arbitraje. Pasa por el juego, por la producción ofensiva, por la falta de gol, por el bajo nivel individual de prácticamente todo el plantel. Es curioso cómo cambian los discursos con el tiempo. Hubo una época donde al América se le señalaba como el equipo favorecido, como el que siempre salía beneficiado por decisiones polémicas. Esa época quedó atrás hace muchos años. Hoy, incluso algunos analistas reconocen que, en tiempos recientes, el América ha sido más perjudicado que beneficiado en jugadas clave. Y aún así, eso no alcanza para explicar lo que está pasando en la cancha. Porque un penal no te explica 3 partidos sin gol. Un error arbitral no te explica la falta de ideas. El diagnóstico empieza por lo individual. Y aquí el consenso es amplio. Prácticamente ningún jugador del América está cerca de su mejor versión. Malagón no transmite la misma seguridad. Fidalgo no pesa como antes, Brian Rodríguez es intermitente. Los refuerzos no terminan de adaptarse y salvo contadas excepciones como Israel Reyes. El nivel general está muy por debajo de lo esperado. Y el problema es que cuando todos bajan al mismo tiempo, deja de ser casualidad y pasa a ser estructural. Israel Reyes se salva, sí. Ha sido el más regular, el más confiable. El que sostiene desde atrás. Pero un defensor no puede cargar con todo. Un defensor no te va a resolver la falta de gol. No te va a generar volumen ofensivo, no te va a romper partidos. Y el América, históricamente, ha sido un equipo que gana desde el ataque, desde la intimidación, desde la contundencia. Hoy no tiene nada de eso. El gran agujero está arriba. El América no tiene un 9 confiable. Henry Martín, que durante años fue garantía, lleva 2 torneos sin poder sostener continuidad. Las alternativas que llegaron no han rendido. Zúñiga, Aguirre, Salas, Dávila, ninguno se ha consolidado como solución real. Y cuando comparas eso con lo que hacen otros equipos,
la diferencia se vuelve dolorosa. Toluca tiene a Paulino, Tigres tuvo a Correa, Monterrey siempre encuentra gol. El América, hoy no. Y eso llama la atención porque históricamente este club no tenía problema en ir por lo mejor. Cuando necesitaba un goleador, lo traía. Cuando necesitaba jerarquía, pagaba. Uribe Peralta, Chucho Benítez, Darwin Quintero, Quiñones, Valdés. Hoy el mercado parece más conservador, más contenido, más calculado. Y eso, en un club que vive de la exigencia máxima, se siente como un retroceso. Aquí aparece el nombre de André Jardín, el técnico más longevo de la Liga MX en este momento. 6º torneo consecutivo, algo rarísimo en un fútbol que se come entrenadores cada 6 meses. Jardín ha hecho historia, eso nadie se lo quita. 3 títulos, una final, un ciclo exitoso. Pero también es verdad que los ciclos se desgastan. Los discursos pierden fuerza, los mensajes se repiten, los jugadores empiezan a saber lo que viene antes de que se diga. Y eso, aunque suene duro, es natural de antes, cada ajuste de Jardín funcionaba, cada cambio sorprendía. Hoy prueba, mueve, ajusta y nada termina de cuajar. Fidalgo cambia de rol, Jonathan aparece, Dorado entra, pero el equipo no fluye. No hay chispa, no hay sorpresa, no hay automatismos claros. Y eso genera frustración porque el talento está, pero no aparece, nadie está pidiendo la cabeza de Jardín. Sería absurdo hacerlo en enero, pero sí se empieza a hablar de desgaste, de la necesidad de sacudir al grupo, de cambiar la dinámica, de cortar la inercia. Algunos técnicos lo hacen trabajando más, otros aflojando, otros dando días libres, otros siendo más duros. Cada uno tiene su método. Lo que está claro es que seguir igual no parece opción. La presión en el América es distinta. No es la misma que en otros clubes. Aquí perder una final es fracaso, aquí empatar es crisis, aquí no hacer goles 3 partidos seguidos es escándalo nacional. Y los jugadores lo saben, Jardín lo sabe, la directiva lo sabe. Por eso cada gesto, cada declaración, cada protesta arbitral se magnifica. El América no puede pasar desapercibido aunque quiera. Y mientras el América lucha con sus fantasmas, del otro lado aparece Chivas como contraste perfecto. 3 triunfos, paso perfecto, líder, sensación de orden, de proyecto, de coherencia. Hace un año, Chivas era un desastre, fuera del play-in, señalado como fracaso. Hoy es base de la selección, aporta jugadores, compite, ilusiona. Y no es casualidad. Gabriel Milito entendió algo fundamental. Chivas no es un club normal. No basta con llegar y aplicar un manual europeo o sudamericano. Hay que entender la esencia, la historia, la presión. Milito limpió el vestidor, apostó por jóvenes, generó competencia interna y, sobre todo, construyó un equipo colectivo. Chivas hoy corre, defiende, ataca, se sacrifica. No depende de una sola figura. Eso es mérito del técnico. Y aquí aparece la comparación que duele, mientras en el América se discute la falta de gol, en Chivas hay competencia hasta en la banca. Campeón goleador titular, suplente con experiencia, extremos que defienden y atacan, carrileros que llegan a selección. Eso no se construye en 3 partidos. Eso viene de decisiones tomadas antes, de paciencia directiva, de sostener un proyecto, incluso cuando los resultados no acompañaban. La diferencia de discursos también es evidente. Milito gana y habla con mesura. Jardín empata o pierde y habla de arbitraje. No porque esté mal reclamar, sino porque el mensaje hacia afuera y hacia adentro es distinto. Uno transmite control, el otro empieza a transmitir incomodidad. Y en el fútbol, la percepción también juega, el calendario se va a endurecer. Para todos. Para América, vienen partidos complicados, CONCACAF, Monterrey, Chivas, Tigres. Para Chivas, vendrán los verdaderos exámenes. Ahí se va a saber si esto es solo un buen arranque o algo más profundo. Pero lo que ya quedó claro es que los roles, al menos por ahora, se invirtieron. Y eso, en el fútbol mexicano, no pasa desapercibido. La selección observa todo esto con atención, porque de aquí salen los nombres, los momentos, las decisiones. Si Chivas anda bien, históricamente la selección lo siente. Si América anda mal, el ruido se multiplica. No es una regla escrita, pero es una tendencia que se repite. Este torneo apenas empieza, pero ya está dejando mensajes fuertes. El América no es invencible. Los ciclos se desgastan. Los proyectos necesitan renovarse. Y quien no entienda eso a tiempo, lo paga. Chivas hoy lo está entendiendo mejor. El América está en el proceso de aceptarlo. Y así, entre debates, polémicas, errores arbitrales, decisiones técnicas y comparaciones históricas, el fútbol mexicano sigue mostrando su rostro más crudo y más apasionante. Porque aquí no se espera a nadie. Porque aquí la grandeza se defiende todos los días. Y porque en este juego, el pasado no te garantiza nada si el presente no responde. Y justo en ese punto es donde la América se encuentra contra la pared. No porque no tenga salida, sino porque cada paso que da es observado con lupa. Cada decisión se cuestiona y cada error pesa al doble. Porque cuando eres el tricampeón, cuando vienes de dominar una liga, el margen de tolerancia desaparece. Ya no se te juzga como a los demás, se te exige como al referente que se supone que eres.
y hoy el América está lejos de sentirse referente dentro de la cancha. Hay algo que empieza a notarse y que preocupa más que la sequía goleadora, la falta de confianza colectiva. El equipo juega con miedo a equivocarse, con pases laterales de más, con decisiones tardías en el último tercio. Antes, el América arriesgaba, perdía la pelota y volvía a presionar. Hoy arriesga menos, pierde la pelota y duda. Y cuando un equipo duda, se rompe. El rival lo huele, se anima, adelanta líneas y empieza a creer que puede sacar algo. La ausencia de gol no es solo responsabilidad del delantero. Es una consecuencia de un sistema que no está generando ventajas claras. Centros forzados, remates desde fuera sin convicción, llegadas aisladas. No hay sorpresa, no hay desmarques que rompan, no hay un plan B claro cuando el plan A no funciona. Y eso es extraño en un cuerpo técnico que antes se caracterizaba por su capacidad de ajustar sobre la marcha. El desgaste del ciclo no siempre se manifiesta con derrotas estrepitosas. A veces se manifiesta así en partidos grises, en empates insípidos, en derrotas silenciosas. Y eso es lo que está viviendo el América. No hay caos, no hay pelea interna expuesta, no hay crisis declarada, pero hay una sensación de estancamiento que se siente en el ambiente. Y cuando esa sensación se instala, sacarla cuesta. La directiva está en una posición incómoda. Por un lado, el proyecto ha sido exitoso. Por el otro, los síntomas son claros. ¿Hasta dónde intervenir? ¿Cuándo mover piezas? ¿Cuándo reforzar? ¿Cuándo sostener? Cada decisión tiene consecuencias. Traer refuerzos apresurados puede romper el equilibrio del vestidor. No traer a nadie puede interpretarse como conformismo. Y en el América, el conformismo no existe como opción. Mientras tanto, el entorno mediático no perdona. Las mesas de análisis, los programas nocturnos, las redes sociales, todos buscan responsables, todos buscan titulares. Jardín, los refuerzos, la directiva, los jugadores. Nadie se salva. Y aunque los futbolistas dicen que no escuchan, que no leen, la realidad es que el ruido llega. Llega al entrenamiento, llega al vestidor, llega a la cancha. Y manejar ese ruido es parte del oficio en un club grande. El contraste con Chivas sigue alimentando la narrativa. Mientras uno sufre, el otro disfruta. Mientras uno se cuestiona, el otro se afirma. Pero el fútbol es pendular y lo que hoy es virtud mañana puede ser problema. Chivas todavía no enfrenta una crisis, todavía no vive una racha negativa. Ahí se verá de qué está hecho este proyecto. Porque es fácil hablar cuando ganas, lo difícil es sostener el discurso cuando pierdes. Milito ha sido claro, no hay que confundirse. El objetivo es competir, crecer, evolucionar. No hay promesas de títulos, hay promesas de trabajo. Ese mensaje protege al equipo y también lo compromete. Porque cuando prometes trabajo, tienes que mostrarlo incluso en la derrota. Y eso será clave para Chivas cuando llegue su primer tropiezo. En el caso del América, el siguiente partido se convierte en una especie de final anticipada. No por los puntos, sino por la respuesta. La afición quiere ver un equipo distinto, más intenso, más decidido. No importa si se gana por 1 o por 4. Importa la sensación. Importa volver a ver a un América que asuma riesgos, que ataque con convicción, que muestre orgullo. Porque eso es lo que hoy se extraña. La historia del club pesa, pero no juega. Los títulos recientes dan crédito, pero no goles. Y eso es algo que todos dentro del América saben. La pregunta es quién será el primero en romper la inercia. ¿Un líder del vestidor? ¿Un joven que se anime? ¿Un ajuste táctico? ¿Un gol fortuito que libere la presión? A veces el fútbol se destraba así, con una jugada aislada que cambia el ánimo. Pero no se puede depender siempre de eso. La liga, mientras tanto, sigue su curso. Otros equipos aprovechan el momento, suman, se acomodan. Porque el torneo no espera a nadie. Cada punto que pierdes hoy lo puedes lamentar mañana. Y aunque la América siempre ha sabido remontar, no siempre alcanza. El margen se reduce, la presión aumenta, el calendario se aprieta. Esta clausura está siendo una radiografía del fútbol mexicano. Muestra quién está preparado, quién improvisa, quién confía en procesos y quién vive del pasado. Muestra las virtudes, pero también las carencias estructurales. Canchas en mal estado, arbitrajes cuestionados, proyectos a medias. Todo está expuesto. Y aún así, el fútbol mexicano sigue generando pasión. Sigue llenando mesas de debate, sigue provocando discusiones interminables. Porque más allá de los errores, de las frustraciones, de las críticas, hay algo que no cambia, la gente sigue creyendo. Cree en su equipo, cree en una reacción, cree en una remontada. Y esa fe, aunque a veces parezca ingenua, es lo que mantiene vivo este juego. El América tiene historia para levantarse, Chivas tiene presente para ilusionarse, Cruz Azul tiene dudas que resolver. Todo está abierto, nada está escrito. Pero el mensaje ya está sobre la mesa, aquí nadie gana por decreto, aquí nadie vive de recuerdos. El que no se adapte, el que no evolucione, el que no entienda el momento, se queda atrás. Y así seguimos, esperando el próximo partido, la próxima polémica, la próxima. Y en ese vaivén constante es donde se entiende por qué el fútbol mexicano nunca es aburrido,
aunque muchas veces sea desesperante, porque cuando parece que todo está dicho, cuando el diagnóstico parece claro, aparece un partido, una jugada, una decisión que lo cambia todo. Y el América vive exactamente en ese filo. Hoy está señalado, hoy está cuestionado, hoy parece vulnerable, pero también es un club que históricamente ha sabido convertir la presión en combustible. El problema es que para hacerlo necesita recuperar algo que hoy no se ve, convicción. La convicción no se compra en el mercado de fichajes. No se consigue con una conferencia de prensa ni con un discurso motivacional vacío. La convicción se construye entrenando, compitiendo, equivocándose y corrigiendo. Se construye cuando el equipo vuelve a creer en lo que hace. Y eso es lo que Jardín tiene que lograr en este momento. Más allá de esquemas, de nombres, de sistemas, el reto es emocional. Devolverle al grupo la sensación de control, de autoridad, de identidad. Porque hoy el América no domina ni siquiera cuando tiene la pelota. La tiene, sí, pero no la impone. La circula, pero no lastima. El rival se acomoda, espera, sabe que difícilmente será sorprendido. Y eso, para un equipo que antes generaba miedo solo con pararse en la cancha, es un retroceso enorme. Recuperar esa aura no es sencillo, pero tampoco es imposible. Requiere coherencia, requiere paciencia interna y, sobre todo, requiere valentía para sentar a quien haya que sentar. Valentía para apostar por alguien distinto. Valentía para cambiar dinámicas que ya no funcionan. Valentía para aceptar que algunos jugadores ya no están en su mejor momento y que necesitan competencia real. Porque cuando el puesto se siente seguro, el rendimiento suele bajar. Y en el América, nadie debería sentirse cómodo. El entorno va a seguir presionando. Las redes no van a parar, los programas no van a bajar el tono, los comparativos con Chivas seguirán apareciendo. Es parte del juego. El América siempre ha vivido en ese foco. La diferencia es cómo se responde. Puedes enterrarte, victimizarte, señalar factores externos o puedes asumir, trabajar y responder en la cancha. La historia dice que cuando el América elige el segundo camino, suele salir fortalecido. Del otro lado, Chivas también tendrá que demostrar que sabe manejar el ruido positivo, porque ganar también genera presión, genera expectativas, genera ilusiones, genera una lupa distinta. Ya no eres el que sorprende, eres el que debe confirmar. Y ahí es donde muchos proyectos sequen, cuando el entorno empieza a exigir más rápido de lo que el proceso puede dar. Milito ha sido inteligente al bajar el discurso, pero llegará el momento donde los resultados manden más que las palabras. Historia. Porque en el fútbol mexicano, la calma dura poco y la conversación nunca se detiene. La rivalidad entre América y Chivas se alimenta de estos contrastes. Uno cae, el otro sube. Uno duda, el otro sonríe. Pero el fútbol no es una foto fija, es una película larga, con giros, con caídas y levantadas. Y eso es lo que hace que cada clásico, cada enfrentamiento, tenga un sabor especial. Porque nunca sabes quién llega mejor, pero siempre sabes que nadie quiere perder. Mientras tanto, Cruz Azul sigue observando desde una posición incómoda. Gana, pero no convence. Está ahí, pero no termina de instalarse como candidato firme. Y eso también genera ruido, porque la afición celeste está cansada de procesos eternos, de promesas que no se cumplen, de proyectos que siempre parecen quedarse a medio camino. Este torneo es otra oportunidad, pero también otra prueba. Y el margen de error se va reduciendo. La liga en general sigue mostrando esa mezcla extraña de talento y desorden. Partidos atractivos, jugadores interesantes, pero también problemas estructurales que se repiten. Canchas en mal estado, arbitrajes inconsistentes, calendarios apretados. Todo eso forma parte del contexto en el que se compite. Y aunque no justifica el mal rendimiento de los grandes, sí ayuda a entender por qué a veces el nivel no es el esperado. El mundial está en el horizonte y eso agrega una capa extra de presión. Cada error, cada carencia, cada discusión se magnifica porque el reloj avanza. La selección necesita respuestas, necesita certezas, necesita jugadores en buen momento. Y lo que pasa en la liga será determinante. Si los clubes no elevan su nivel, la selección lo va a resentir. Es una cadena que no se puede romper. Pero más allá de todo eso, el fútbol sigue siendo emoción, sigue siendo ilusión. El aficionado sigue creyendo que el próximo partido puede cambiarlo todo, que el gol que falta está por llegar, que la racha se va a romper. Y muchas veces tiene razón, porque el fútbol es impredecible, caprichoso, injusto a veces, pero siempre ofrece revancha. El América está ante una de esas encrucijadas que definen temporadas. Puede seguir dudando o puede reaccionar. Puede seguir mirando de reojo a sus rivales o puede mirarse a sí mismo. Puede seguir viviendo de lo que fue o puede empezar a construir lo que quiere volver a ser. La decisión no es sencilla, pero